formación. Y es porque cuando uno llega al camino del Señor, quizás nos llegamos al Señor en una idea equivocada de que todo va a salir perfecto. No, es que con Dios todo sale bien, y eso es una mentira. Realmente pueden haber procesos, circunstancias, pero uno tiene que entender por qué pasa eso. Alguien me decía un día: pastor, yo luché con la droga, pastor, yo luché con la prostitución, pastor, yo luché con muchas cosas. Pero hoy en día veo cómo las niñas se me acercan, hablan conmigo, y yo tengo la autoridad moral para contarle a otras lo que Jesús hizo conmigo. Y por tanto hoy entiendo que no fue lo más agradable en mi pasado, pero ese pasado fue un proceso de formación para hoy hablarle a otros de lo que Cristo puede hacer por mí. Amén. Entonces eso me alegra mucho. Y ahora, yo no estoy diciéndole que tengamos que pasar necesariamente por esos procesos, sino que cuando uno está en la formación, uno muchas veces no entiende por qué. Y empieza a reclamarle a Dios. Y empieza a preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Ahora, ¿por qué pasa reiteradamente en mi vida aquello? Y uno siempre se hace esas preguntas. Muchas veces la oración de uno no es una oración como lo hablábamos el miércoles. Somos realmente agradecidos. O sea, a veces uno no es agradecido con Dios, sino se la pasa quejándose con Dios. Y yo no estoy criticando eso, estoy diciendo algo pasa a la vez que en lugar de un tiempo de agradecimiento con Dios, hay un tiempo para quejarnos y quejarnos delante de Dios. Entonces vamos a entender hoy a través de la palabra qué es ese tema de la formación y cómo encontrarle sentido a la formación. Pastor, ¿qué de bueno hay que yo sufra? ¿Qué de bueno hay que esté pasando esta situación actualmente? Uno se pregunta esas cosas, amén. Entonces quiero que lo analicemos hoy. Y 1 Samuel capítulo 22, verso 1 al 2 dice en la traducción al lenguaje actual así: de Gad, David se fue a la cueva que está en Adulán. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó, dice la palabra, a ser su líder. Y quiero que analice algo en la palabra. Dice la Biblia que David estaba en la cueva de Adulán. Solamente leí los primeros versículos, pero lo voy a entrar en contexto. David tiene que huir de la presencia de un hombre llamado Saúl, que era el rey de Israel en ese momento. Porque a pesar de que le había servido, lo había amado, él lo estaba persiguiendo, porque en Saúl, el rey actualmente en esa historia de Israel, él estaba con un sentimiento de envidia, de algo en contra de David, porque David empezó a ser promocionado o promovido por Dios, y entonces empieza a derrotar a Goliat, empieza que la gente lo empieza a querer, y sale un tema incluso que la gente cantaba: David venció a sus miles. Perdón, Saúl venció a sus miles, pero David a sus 10,000. Y empieza en David, el rey de Israel, a ver como una envidia, un celo sobre David, y empieza a tal punto a perseguir a David. Entonces David dijo: bueno, yo tengo que hacer algo, y es irme de este lugar donde corro peligro. Y se va a un lugar llamado Adulán, y allí hay una cueva, y pues se conoce nuevamente, obviamente, como la cueva de Adulán. Y en ese lugar él se refugia, él se guarda para protegerse y para esconderse de la persecución que un día estaba levantando Saúl, el rey de Israel, un hombre de poder y de autoridad sobre su vida. Así que él decide irse a ese lugar. Pero la Biblia dice muchas cosas que me cautivan y que quiero que analicemos hoy. La Biblia dice que David se fue a la cueva de Adulán, donde sus hermanos y familiares lo supieron y fueron a verlo. Dice: ese día también se unieron a David 400 hombres. Y uno dijera: bueno, pues afortunadamente David, en medio de la persecución, en medio de su afán, en medio de su temor, se esconde en un lugar y se refugia, pero tiene 400 hombres que lo rodean o que lo quieren o que al menos lo acompañan. Amén. Uno dice: no, pastor, yo estoy mal y solo. Amén. Entonces no sé qué hacer. Y muchas veces uno se siente solo, se siente vacío internamente. Entonces yo me busco una pareja para poderme sentir bien. Y Dios nos ha enseñado que no es así. No, pastor, yo me siento económicamente mal. Entonces, para no pasar un problema, yo presto dinero, y así tampoco es. Entonces, la palabra me enseña que David fue rodeado de 400 hombres. Y uno dice: bueno, al menos David tenía quien lo acompañara en medio de su formación y en medio de la tribulación que él estaba viviendo. Pero la Biblia nombra algo que me parece impresionante. Y es que los hombres que estaban con David, dice la palabra, todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar su deuda. O sea, a David, entre los 400 hombres, lo rodeaba un grupo primero que era ¿qué? Endeudados. ¿Amén o no amén? Dice también, además, era gente que sufría mucho y que no podía seguir viviendo así. Ahora había gente que afligida, gente que sufría mucho. ¿Amén o no amén?
Dice, de modo, dice, además de la gente que estuviera y que no quería seguir viviendo, o sea, había gente endeudada, afligida y además que amargada, que no quería seguir viviendo. Y yo digo una cosa, David se va corriendo a esconderse a una cueva en Adulam. Porque él tenía sus problemas, porque él se sentía perseguido, porque él sabía que su vida estaba corriendo peligro, pero de todas maneras lo rodean 400 hombres que quizás no eran solución para David, porque no lo rodearon gente que dice, tranquilo David, aquí estamos nosotros, los que tenemos dinero. Entonces cuando tú necesites algo en medio de tribulación, por ahora, mientras pasas el proceso, yo te voy a patrocinar. No, eso no lo dice la Biblia. No dice que había gente que estaba feliz y dichoso de la vida que tuviera así. David, no te preocupes, estás pasando un momento difícil, pero ciertamente te digo que yo antes pasé esos momentos, pero ahora que soy una persona feliz, que conozco de Dios, entonces ahora le voy a bendecir y le voy a enseñar que antes puede haber sido difícil para mi vida, pero hoy conocí de un Dios que me levantó y así te levantará a ti y te hubiera podido llenar de ánimo. No, había gente amargada al lado de David. Ahora, entre esos 400 había gente afligida, gente cuyo corazón estaba triste, cuya forma no era la propia para apoyar moralmente a David. Y yo quiero enseñarte algo empezando esta enseñanza, porque a veces a nosotros nos pasan muchas cosas. Mira que David estaba siendo perseguido, lo dije inicialmente, por un hombre llamado Saúl. Pero recuerde que Saúl en esta historia era el rey de Israel, o sea, un hombre más fuerte que él. ¿Y cuántas veces a nosotros nos persiguen cosas que parecen ser más fuertes que nosotros? Pastor, mi problema es las finanzas, pastor. Y yo tengo problemas con mi economía, pero el problema es que a veces es más fuerte el problema económico que la solución que yo puedo buscar. Cuando uno dice, bueno, yo tengo trabajo, bueno, me voy a empezar a apretar, dicen por allí comúnmente. Voy a empezar a administrar mejor y voy a empezar a solventar mis deudas. Uno dice, bueno, hay una meta, hay una luz para poder continuar. Pero no, mi problema es familiar, pastor. Mi familia tiene muchos inconvenientes. Pero ¿sabe una cosa? Ahora mi esposo le dio por irse de la casa. Ahora mis hijos ya no son obedientes a mí. Entonces uno ve como que lo que está en contra de uno es más fuerte que lo que uno puede soportar. Dígame amén. Amén. Y eso es lo que le pasaba a David. Estaba siendo perseguido por un hombre no solamente mayor que él, no solamente más fuerte que él, sino un hombre de autoridad que mandaba, que era el rey y que todo lo que él decía tenía que hacerse. Y la Biblia me enseña algo más, y es que quizás David estaba deprimido, quizás David estaba angustiado, sintiéndose solo, por eso se fue a refugiar a una cueva y estaba abandonado. Pero sabe una cosa, quizás él de alguna manera dice, sabe una cosa, yo siento que Dios se olvidó de mí. ¿Cómo es que Dios me permite ir a enfrentarme a un gigante llamado Goliat? Me respalda, yo gano esa batalla. Yo soy ungido supuestamente por Dios a través de un hombre llamado Samuel como futuro rey de Israel. Y todo eso parece estar pintando bien. Y de un momento a otro llamado Saúl empieza a perseguirme. Y dice, yo llegué a los caminos del Señor, pastor, y empezaron a llegar las promesas. Mi vida empezó a cambiar notablemente, pero de un tiempo para acá no entiendo qué pasa. Mi vida está siendo perseguida. Mi vida está siendo afligida. Mi vida no está dando los frutos que yo anhelo dar en el Señor. Y eso le pasaba a David. Pero hay algo peor, y es que para completar, a David, lo reitero, lo rodeaban personas afligidas, endeudadas y amargadas. Y yo digo una cosa, está bien cuando uno tiene un problema o sus problemas personales, pero a David había que sumarle no solamente sus problemas, sino los problemas de 400 más que estaban a su alrededor y que eran afligidos, endeudados, amargados. Ahora usted dice, ¿sabe una cosa? Yo tengo mis problemas. Eso dice, bueno, está bien, voy a alejarme. Voy a buscar un tiempo de intimidad y de soledad en la presencia del Señor. Allí voy a estar buscando a Dios hasta que esto que hoy me aflige sea respuesta para mí. Dígame amén. Amén. Pero usted dice, bueno, me voy a ir muy lejos. Allá donde vive el pastor Javier, allá en la 15 con puro lejos. Y entonces yo me voy a ir a la Granada, pastor, ya sé usted por qué se fue a vivir tan lejos. No, uno se va a solas allá a buscar de Dios. Pero de pronto dice, ay, tocaron la puerta. Yo sí tengo tantos problemas, no quiero que nadie venga a visitarme hoy. Y llegó la hermana X y tocó. Pastor, tengo una situación, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Imagínate que mi familia hay muchos problemas y uno tiene que recibir los problemas de esa persona. No, pastor, hay otro problema, es que no tengo dinero, por favor.
ayúdame a solventar lo del alimento de mis hijos. Oye, amén, vamos a hacer una solución. Y empieza uno a encontrarse que en medio de su aflicción hay que sumarle la aflicción y los problemas de otros. Dígame amén. Y dice, pero ¿cómo es que Dios permite que yo sea líder o que yo sea un instrumento de Él para yo bendecir a otros cuando ni siquiera mi vida en este momento está pasando por la mejor noticia? Dígame amén. Eso le pasaba a David. David estaba pasando un momento donde él estaba siendo perseguido, donde él quería correr y esconderse a la cueva y no quería quizás saber nada de nadie. Sin embargo, envían 400 hombres que lo rodean y no precisamente, reitero una y otra vez, gente que le pudiera brindar mucho, sino gente que tenía que sumarle a los problemas personales de David 400 hombres con problemas quizás mucho más grandes que los de él. Y uno se pregunta, y lo digo porque en mi corazón siempre lo he sentido aún antes de preparar esta enseñanza. Y eso uno dice, pero ¿cómo es que yo estoy en mi lugar de trabajo? ¿Cómo es que yo estoy en mi universidad? ¿Cómo es que yo estoy en mi colegio, estoy en mi casa? Y cuando yo tengo problemas que quizás muchos no conocen, y yo lucho internamente, personalmente, y le pido a Dios que me ayude a salir de esto, me rodea gente que necesita aún mucho más que yo, digan amén. Y quizás en el Overture a todos nos pasa eso. Ay, pastor, ¿y por qué? Por la cobertura, iglesia, porque somos una cobertura de amor. Y cuando la iglesia es una iglesia de amor, uno aprende a recibir, a amar a otro. Y lo digo con profundo respeto. Y lo digo porque a veces hay lugares donde la gente va a buscar una solución. Y no, aquí no podemos hacer nada por usted. Ah, es que usted vino, pues vaya, pague lo que hizo, porque usted es un rebelde. Y empieza, en lugar de haber una solución para gente necesitada, problemas y quizás respuestas que ellos no esperaban recibir. Pero cuando uno entra a un ministerio de amor como el Overture, uno entiende algo, y es el mismo Jesús fue un hombre que a través de su ministerio terrenal todo lo hizo a través del amor. Pasaba y decía, y caminaba buscando la necesidad. Y hay un enfermo, entonces Jesús lo sanaba. Hay un cautivo y Jesús lo libertaba. Y usted cuando ve a Jesús diciendo, son 50,000 hermanos la liberación, nunca. Cuando usted ve a Jesús diciendo, ¿sabe una cosa? Yo lo voy a sanar, pero hagamos un trato. Si usted vuelve a ver, porque usted es un invidente, si usted vuelve a ver, entonces tiene que... Nunca Jesús puso condiciones. Jesús todo lo hizo a través del ministerio del amor. Entonces uno no se pregunta muchas veces, uno dice, pero ¿cómo es que Dios permite que haya gente a mi lado que quiera recibir de mí cuando ni siquiera es con mis problemas he pedido? Pero bueno, David estaba pasando exactamente la misma situación. David estaba recibiendo en lugar de personas que lo animaran, en lugar de personas que lo pudieran fortalecer en medio de su tribulación, amargados, afligidos y endeudados. Como por si acaso no tenía ningún problema más para sumarle a David. Entonces, yo quiero que miremos los perfiles. Los primeros, dice la Biblia, eran endeudados. O sea, personas que quizás piensan que lo han perdido todo. Cuando se están endeudados, dicen, no tengo para pagar nada. Quizás todo lo perdí. Imagínense, David había perdido su paz. David había perdido su tranquilidad y su gozo. Pero al lado de él, entre los 400 hombres, había gente que quizás había pensado que lo había perdido, no eso, sino todo, porque no tenía ni cómo pagar sus deudas. Pero también lo acompañaba gente afligida cuyo corazón ya no encontraba razones para seguir adelante. Que quizás una persona afligida lo único que quiere es compasión. Y cuando usted está afligido, usted lo que más quiere es que lo consientan, ¿verdad? Y le digan, vamos adelante, vamos, llénate de la paz de Dios. Y usted empieza a abrazar a esas personas, a darle una palabra de bendición y de aliento. Y eso es un afligido, una persona que se siente tan mal que necesita que otro le ayude a levantarse. Y a David, en medio de su aflicción, no lo acompañaba una persona llena de moral, sino gente que había sido o que estaba en ese momento siendo afligida. Amén o no amén. Que necesitaba quizás compasión de David, y David esperando que le dijeran, pobrecito David, tranquilo, que no le va a pasar nada. Y David rodeado de muchos afligidos. Ahora dice la Biblia que también había entre ellos gente amargada, que solamente, una persona amargada tiene una particularidad, y es que solamente sabe quejarse de la situación. Uno conoce a una persona amargada no solamente por la cara, sino porque toda persona dice, mire hermano, hagamos, ay pastor, pero es que eso es tan difícil. No, pastor, yo he pasado ese proceso 500,000 veces. Hermano, si se sigue quejando, lo va a pasar 520,000 veces más. Amén o no amén. Y la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Ya lo hemos enseñado en la iglesia. Entonces lo que le quiero decir es, había gente amargada. Imagínense gente amargada que se quejaba de todo y de la situación que vivía, y David esperando de pronto un consuelo porque la situación que en ese momento él vivía no era la mejor. Y yo lo digo porque sé que Dios va a responder muchas oraciones.
a través de esta predicación. Porque uno a veces dice, pero ¿por qué, Dios? En lugar de buscar a alguien que me ayude, me traen otro problema más, como si yo no tuviera más para qué pasar. Me toca comprar una maleta, pastor, para echar los problemas. Hermano, compres un bulldozer si quieres. Y le va a enseñar en la Biblia por qué esto es bueno. Entonces, al igual que David, en los momentos de aflicción necesitamos buscar un ejército para defendernos. Y no estoy hablando de un ejército de batallar físicamente, sino espiritualmente. Y yo le he enseñado que la iglesia a usted no lo salva. A usted el letrero, la congregación no lo salva. Un pastor imperfecto como yo mucho menos lo va a salvar. Lo que lo salva a usted es tener en la palabra de Dios un libro de referencia, guardar al Señor, recibir sus mandamientos, obedecerlos y hacer todo para agradarlo a Él. Y eso te dará la salvación, díganme amén. Ya el Señor nos la entregó, pero hay que luchar hasta el final, dice la Biblia, por conservarlo. Entonces yo te quiero enseñar esto porque hay una cosa muy sencilla. Y es, nosotros quizás en momentos de aflicción decimos, bueno, pastor, ¿por qué entonces si la iglesia no es necesaria para yo salvarme? ¿Por qué si la congregación, el estar en una iglesia o no, a mí no me hace salvo? ¿Por qué yo debo congregarme? ¿Y por qué el apóstol Pablo le dice a la iglesia, es bueno que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre? Porque la congregación es un lugar donde cuando la mujer viene, y voy a poner un ejemplo hipotético, y quizás su esposo se haya separado de ella, Dios guarde las de Overture, aquí todas son hermosas, todos los esposos quieren vivir con ustedes hasta la eternidad. Las hermanas nomás se ríen, bueno, esperemos que sea por fe. Y resulta que en ese momento la persona, el esposo se va del lado de la mujer. Y quizás si busca a la vecina que es inconversa y luego con profundo respeto. Y dice, hermana, no sé qué hacer. Uy, no, vecina, no, mi esposo me abandonó. Entonces usted le va a decir, uy, hermana, apenas estamos en ferias de Bucaramanga. Usted haga lo mismo, usted no se afane. Usted persiga y busque a otra persona y páguele con la misma moneda. Dígame amén. No diga amén, hermana, no diga amén. Amén, no amén. Entonces usted dice eso y, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Pero si usted va a la iglesia, usted dice, no, hermana, yo no sé qué voy a hacer, mi esposo me abandonó, no importa, hermana. Yo voy a sacar un tiempo de mi trabajo, de mis ocupaciones, y vamos a estar en ayuno, en oración, porque ese hogar que Dios te dio, Él mismo te lo tiene que restablecer. Y empiezan a buscar en la congregación gente que ora por ti, mujeres sabias que en lugar de darte un mal consejo, te van a dar un buen consejo. En el caso de los hombres, personas que, como los jóvenes anoche, salgan por el barrio sin importar la lluvia que los estaba acompañando anoche, y los veía cómo repartían volantes y cómo evangelizaban en el sector. Fueron hasta el cacique por allá, le evangelizaron hasta los pantalones y las camisas del centro comercial. Y eso está bien, que sepan entender que Dios los llamó con un propósito. Y le pregunté, ¿cómo les fue? No, pastor, había una persona que estaba muy triste, llorando, una persona que estaba consumiendo cigarrillo, apenas le hablamos de Dios lo botó. Y yo digo, ¿no es eso importante? ¿No es eso realmente un trabajo digno de imitar nosotros los adultos para como los jóvenes lo están haciendo? Y yo sé que los jóvenes tienen muchos problemas, pero no por decir, ay, yo no voy a evangelizar. No, ellos tomaron la decisión de darle a otros, como decíamos el miércoles, como agradecimiento lo que Dios a nosotros también nos dio por gracia. Entonces, eso muestra a un David que estaba buscando un ejército o un grupo de personas que lo rodearan para pasar su difícil momento. Y por eso hacía énfasis en por qué la congregación y que es importante la congregación. Pero entonces, David dijo, bueno, voy a armarme un ejército. Y yo te voy a decir una cosa, si a ti y a mí Dios nos da la oportunidad de necesitar armar un ejército para enfrentar una situación, yo personalmente no armaría un ejército de amargados, de afligidos y mucho menos de endeudados. ¿Amén o no amén? Pero eso fue la gente que rodeó a David. Y uno se pregunta, y si quizás uno fuera David y dijera, pero Dios la cogió conmigo. No, Chucho, me carga la mala. ¿Cómo es que yo estoy mal? Y Dios, en lugar de mandarme una bendición, un hermano de la iglesia, que diga, mire, siervo, usted no se preocupe, le bendigo. Si un hermano a tocar la puerta y dice, ay, Señor, estoy pasando hoy necesidad, hoy no he podido almorzar, Dios. Y tocan la puerta y dicen, ¿será que Dios mandó a alguien para que me supliera el almuerzo? Y la hermana, hermano, vengo a que ore por mí. Estoy muy... Y eso es lo que nos pasa. Y uno se queja y dice, pero ¿cómo así? Yo estoy pasando un momento mal y me rodea gente peor. Amén. Ahora, ¿se puede hacer la que hizo la hermana cristiana con la bruja? ¿Sí se la saben o no? No. Que la hermana llegó y dijo, una hermana que se la pasaba, ore, gritó entero. Y al lado de ella vivía una bruja. Y la bruja decía, no, estoy aburrido, esta evangélica que mucho gritar cuando ora. Y un momento se paró ahora en la mañana y Señor, no tengo con qué comer. Estoy triste, afligida.
necesito que me suplas, que mandes a alguien, que abra una puerta, Señor, pero no puedo aguantar hambre hoy y mis hijos, necesito que des una respuesta a mi vida. Y de pronto la bruja escuchó eso y dijo, la tengo. Y la bruja fue y compró un buen pollo con papas grandes y bien rico. Y los que no almorzaron me disculpen. Y se estaba bien llena la caja así, mandó una persona y dijo, vaya, entregue allí a la evangélica del lado esa caja. Y cuando le pregunte quién se la envió, dígale que se la mandó el diablo. Y estaba la bruja feliz allá porque se iba a desquitar de la hermana esa gritona evangélica. Y fue y tocó la puerta, efectivamente, la persona que envió. Y la hermana, toda triste, se secó las lágrimas, fue y abrió la puerta y dijo, Señor, ¿qué se le ofrece? Y dijo, aquí le mandaron comida abundante. Uy, gracias, Señor. Dijo, no se la envió el Señor, se la envió el diablo. Dijo, gracias, Señor, porque cuando yo clamo, cuando tú ordenas, hasta el diablo tiene que obedecer. Y dice, no hay ningún problema. Amén, hermano, me aplauda el nombre del Señor. Entonces yo quiero que usted entienda algo, y es nosotros tenemos que aprender a manejar las situaciones que estamos viviendo. ¿Amén o no amén? Amén. David estaba viviendo algo terrible. David estaba pasando un momento muy difícil. Sin embargo, la historia dice que en 2 de Samuel, capítulo 23, versos 13 al 17. No la voy a leer por cuestión de tiempo, pero quiero que la ubiquen. 2 de Samuel, capítulo 23, 13 al 17. Relata una historia donde David solicita, o consultó mejor, dijo, yo tengo sed y necesito que alguien vaya y me busque agua y me traiga. ¿Amén o no amén? Amén. Y la palabra dice que 3 de sus valientes irrumpieron el campamento de los filisteos, o sea, de los enemigos de ellos en batalla. Pero irrumpieron el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y lo tomaron esa agua y se la trajeron a David para que David tomara y satisfaciera su necesidad. Y quiero decirle algo, 2 de Samuel, versículo 23, versículos 13 al 17. Pero vamos a entender algo. La Biblia narra en esta historia que David le dice a 3 de sus seguidores, a 3 de los que sean parte de esos 400 endeudados, afligidos, amargados, le dice, mire, alguna cosa, tengo sed, necesito tomar agua, y no había agua en ese momento, en ese lugar. Sin embargo, dice que ellos tuvieron que atravesar e irrumpir el campamento de los filisteos, o sea, de sus enemigos de batalla, y tener que arriesgar su vida para tomar agua del pozo de Belén, volver a atravesar ese lugar y llegar hacia el lugar donde ellos tenían que volver a encontrarse con David para poderle suplir del agua que él necesitaba. Y yo me pregunto algo aquí que quiero que usted y yo nos preguntemos, y es, ¿qué hace que 3 de los que eran endeudados, afligidos y amargados ahora se conviertan en 3 hombres líderes fuertes que no les importa lo que tengan que hacer con tal de satisfacer la necesidad de David? Y yo le digo una cosa, muchas veces cuando uno está en la necesidad, uno dice, ¿yo qué saco con ayudar a otros si ni siquiera mis problemas puedo solucionar? ¿Qué saco yo con dejarme supuestamente usar por Dios para hablarle y darle una palabra a otro cuando ni siquiera aliento tengo para solventar mis problemas? Pues, amada iglesia, le digo de parte del Señor algo, y es cuando usted se deja usar por Dios, cuando lo que lo rodea a usted, gente afligida, amargada, endeudada, pero usted le tiende la mano, usted está entendiendo que su proceso de formación lo promoverá a ser alguien grande en las manos de Dios. Dígame amén. Yo tenía una mujer que ya hoy en día murió. Una mujer que cuando yo estaba pasando hambre terriblemente, ya no estábamos en el monte, es que fue algo peor. Estábamos en Piedecuesta aún todavía. Y pasábamos hambre, y no sé si la pastora se acuerda, debe acordarse a mí, esas cosas sí no se me olvidan. Pero sabe una cosa que yo recuerdo que ella mandaba a su hija, ella trabajaba, no era la dueña de la panadería, trabajaba vendiendo en la panadería. Sin embargo, me amaba mucho. Su hija asistía a jóvenes y yo era el pastor de jóvenes de ella. Y ella mandaba a su hija. Y a veces llegaba, en el momento que uno más necesitaba, llegaba y tocaba la puerta, y a veces llevaba una bolsa de leche, un pan de 2000. Yo era tan feliz y tan agradecido como Dios usaba a esta mujer. Pero yo le puedo decir algo, cada vez que yo la visitaba a la iglesia, al trabajo, cada vez que yo venía con su hija de la iglesia, porque yo venía con los jóvenes desde el lugar donde quedaba la iglesia, y tratábamos de repartirnos todos en grupos hasta que cada uno aquí quedaba en su casa. Y yo decía,
Y yo le hablaba con ella y me decía, pastor, estoy pasando momentos tan difíciles, las deudas me agobian, cada día las cosas son más difíciles. Y yo oraba por ella, pero yo me preguntaba, ¿y cómo es que ella, con todos los problemas que tiene, se deja usar por Dios para bendecirnos a nosotros? Y yo le digo una cosa, hoy, aunque su hija está, entre comillas, sola porque su mamá murió, ella es una niña que no le falta nada. Es una hija que siempre está ahí y que la vi trabajando en un gran almacén. Pues a mi hijo, camine, le muestro a alguien. Y la vi trabajando y me sentí tan feliz y su cara es tan diferente. Pero yo entiendo una cosa, a veces uno no comprende las circunstancias. Uno dice, pero ¿cómo es que alguien me viene a pedir a mí que ore por él por deuda? Yo soy más endeudado que él. ¿Por qué nos cuesta tanto dejarnos usar por Dios? Cuando David dice la palabra que 400 hombres lo rodearon con problemas mucho más grandes que los de él, que se tenían que sumar a los de él, porque la Biblia dice algo claro, y es, él se convirtió en el líder de ellos. Es que queremos ser ministros, queremos ser líderes, queremos que tengamos un nombre de jerarquía en la iglesia o en el ministerio, pero eso se llama ministerio. ¿Saber qué? Me decía alguien que mientras bajaba el norte de la ciudad de Bucaramanga, me decía alguien que llevábamos hasta un lugar muy lejano, me decía, ¿y a usted qué hora se devuelve para la casa? Yo le decía, más o menos a las 12:30, una estoy regresando. Me decía, ¿de verdad? Yo le decía, ¿de verdad? Entonces esa persona no es quizás tan conocedora de Dios, no es cristiana evangélica, y me miraba por el espejo toda como asustada. Le dije yo, eso se llama ser pastor. No se trata de tener una camioneta y de que me saquen cita para tenerme, es ir como lo hacía Jesús, a buscar la necesidad, a orar, a dar una palabra de aliento, quizás también de exhortación, pero hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Entonces yo lo digo porque a veces nos quejamos de la situación. A veces decimos, ¿cómo es que esto pasa? ¿Y cómo es que estos hombres que estaban afligidos, endeudados atrás, logran grandes hazañas como la que les digo de cruzar el campamento de los enemigos solamente por darle un vaso de agua a David? ¿Qué fue lo que pasó en la cueva de Adulán? Que cambió de verdad la manera de vivir de esas personas. Y uno tiene que decir algo, uno muchas veces puede ver la nevera llena y uno se alegra. Ahora, ¿quién no agradece a Dios con la nevera llena? Cualquiera, hermano. No tiene que ser cristiano ni evangélico. Cualquiera agradece a Dios con la nevera llena. Cualquiera agradece a Dios en la abundancia. Pero a veces nos toca ir a la cueva de Adulán cuando abrimos la nevera y es la nevera gomela. ¿Por qué, pastor, la última de moda? No, nada que ver. Una nevera vacía, pura luz y agua. Y eso sí está bien, echándole agüita al ahí. Y uno se queja y se lamenta, pero ¿sabe cuándo uno es formado y uno se vuelve agradecido por la provisión de Dios? Cuando no ha tenido nada que comer, cuando no ha tenido nada que suplir y después Dios se lo da, díganme amén. Amén. Cuando uno dice, uy, pastor, mi familia es una locura, eso San Camilo es una pobre chocita al lado de mi casa, es una locura, pastor. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces uno entiende cuando pasa esa aflicción, ese problema, uno pasa mejor el momento y Dios restaura a su familia y uno dice, soy agradecido, entiendo la formación de Dios, porque el hogar que hoy tengo lo valoraré y lo amaré, porque antes estuvo a punto de ser desbaratado. Amén. Eso es lo que pasa. ¿Estamos o no estamos? Ahora, la Biblia dice algo más. David fue perseguido por Saúl. Amén. Estábamos claros que se iba huyendo porque estaba huyendo de Saúl. Pero hay una particularidad. Y es que aunque Saúl persiguió a David, la Biblia me muestra que David honró la autoridad, que era Saúl, que era el rey. Dice que él siempre lo obedeció, siempre hizo lo que él le dice, lo que él le decía. Además dice que cuando David se fue a enfrentar a Goliat, la escena real era que Saúl con todo el pueblo de Israel estaban amedrentados, estaban llenos de miedo, estaban temerosos porque un gran gigante llamado Goliat los estaba amedrentando. Y la Biblia dice que David le dijo, yo me voy a enfrentar a ese gran ejército. Yo me voy a enfrentar a ese gran gigante, yo lo voy a hacer. Pero usted no tiene experiencia en guerra, salen todos los problemas y lo que usted conoce ya de la historia. Sin embargo, la Biblia dice que David fue, enfrentó a Goliat y ganó la batalla y Goliat fue derribado. Y David venció a un gigante que era el problema no solamente para Israel, al pueblo que estaba siendo amenazado, sino para su rey, o sea, Saúl en ese momento. Y Saúl no fue un hombre agradecido. Saúl no fue un hombre que dijo, ¿sabe una cosa? Yo estoy contento con David, porque cuando el gigante estaba a punto de derribarnos, cuando el gigante nos hizo la vida imposible, cuando nos tenía llenos de miedo, Dios usó a ese chiquitico, así flaco, jovencito llamado David, para derribar ese gran problema que teníamos. Y hoy en día no estamos con ese problema, porque David fue usado por Dios. Eso no lo dice Saúl. Ahora, dice que a Saúl le cayó por causa de la desobediencia de Dios una enfermedad que rascaba y fastidiaba su cuerpo.
Sin embargo, David, dice la Biblia, cuando él se sentía así, se le acercaba a Saúl y tocaba el arpa. Y mientras tocaba el arpa, él se tranquilizaba y ese dolor, ese fastidio dejaba de atormentar a Saúl. Ahora no solo eso, la Biblia dice que también cuando Saúl estaba ya a punto de salir del reinado, dice que Dios usa al mismo profeta Samuel que ungió a Saúl para que fuera y ungiera a David como el futuro rey de Israel. Y quizás David dijera, eso era pura emoción, fue una persona que de parte de Dios y me ungió como supuestamente el próximo rey de Israel. Y mire dónde estoy yo, en una cueva, todo llevado, huyéndole a alguien para que no me quite la vida. Y en Yapa me mandan 400 con más problemas que yo. Y eso nos pasa a nosotros, díganme. Pero ¿sabe una cosa? Dice la palabra que aunque David fue un hombre que honró a Saúl, que tuvo el respeto por la autoridad de Saúl, que aún le guardó su vida, porque le dice que cuando tuvo la oportunidad de pagar la cuenta de cobro, le dijo, no, él es el hombre que Dios puso, yo lo respeto, y no lo mató. Dice la Biblia que no solamente fue alivio en medio de su problema de enfermedad, porque reitero, tocaba el arpa para poderlo tranquilizarse, y el espíritu inmundo que estaba en Saúl se iba mientras David tocaba el arpa. Yo pregunto, ¿no debía ser entonces Saúl mínimamente agradecido con David? Sin embargo, la Biblia me muestra de que no fue así. Sintió envidia, sintió celo porque David empezó a ser promovido y entonces lo persiguió. Y por eso termina David en la cueva de Adulán. Y yo me pregunto algo, y es, a veces nos pasa algo que no queremos entender y que no sabemos, y es, David es perseguido por un hombre a quien le sirvió, dígame amén. Es perseguido por un hombre al que le benefició en su salud, a un hombre a quien honró como autoridad. Y uno se pregunta, pastor, qué duro es para mí ver que la gente que me persigue, ver que la gente que me desea lo peor, ver que la gente que a veces quiere acabar conmigo en vida, es la gente a la que mejor y más esfuerzo le he brindado, a la gente a la que más le he servido, a la gente a la que yo le he dado lo mejor de mí, por la que más me he esforzado, es la gente más desagradecida. Bueno, pues a David le pasó lo mismo. La Biblia dice que David recibió de Saúl fue una persecución, una forma de querer hacer lo que fuera con tal de quitarle la vida. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y la Biblia me enseña que cuando David fue a pelear, cuando fue a Adulán, se metió en una cueva. Y la cueva tipifica dos cosas y tiene una representación. Tipifica encierro. Amén, uno va a la cueva y se encierra. Ay, hermano, están cuevados y allá encerrados, hermano. Amén o no amén. Hay hermanos que se levantan a las 12 del mediodía, hermanos, yo no entiendo cómo es para dormir tanto. En cambio, yo todos los días me levanto a las 3. Son las 11 de la mañana y digo 1, 2, 3 y me pongo de pie. No, mentira, yo me levanto temprano. La cueva tipifica encierro y tipifica refugio. Uno va a la cueva y se encierra, amén o no amén. Pero también es un lugar de refugio donde uno quiere esconderse y estar mejor. Pero hay una particularidad en la estructura, en la arquitectura de una cueva. Y es que la cueva es algo encerrado que tiene una sola, ¿qué? Salida, y una sola entrada también, pero una sola salida. Y yo quiero enseñarle algo, y es que quizás estamos pasando momentos hoy en día en muchas áreas de nuestra vida, en la economía, en la salud, en la familia, en cualquier área de nuestra vida. Estamos pasando momentos en los que nos sentimos así, encerrados, buscando un refugio para una solución a nuestra vida. Pero yo le quiero decir una cosa, la única forma de estar en esa cueva real, en donde una sola salida es nuestra solución, se llama Cristo Jesús. Porque nos queremos refugiar en lo más fácil. Pastor, mi problema es que no tengo dinero. Entonces voy a ir a donde la persona que presta plata para endeudarme más, porque eso no es otra cosa. Pero la Biblia dice que el Señor es nuestro proveedor y no lo hacemos. También decimos, no, pastor, es que mi problema es mi familia. Entonces mi esposo se viene contra mí, pues yo no me dejo. Yo le ando más duro. Y si él grita, pues yo también grito. Amén o no amén. Es el concurso de los decibeles, el que grite más duro. Pero ¿sabe una cosa? Esas no son las formas de enfrentar las circunstancias. La Biblia dice que David estuvo en una cueva donde la única salida que había en ese lugar físico era el lugar por donde él iba a salir con esos 400 hombres que después lo honrarían, lo bendecirían y harían de él el rey de Israel. Dígame amén. Entonces yo le quiero decir una cosa. La Biblia me enseña eso porque uno no entiende en el proceso por qué me toca que ayudar a otros cuando ni siquiera soy capaz de ayudarme yo mismo. ¿Por qué vienen a mí gente con problemas cuando nadie sabe que yo en silencio tengo muchos problemas con los que enfrento cada día?
Pero la Biblia también me enseña que David fue y hizo algo poderoso. Y fue que David estuvo con ellos, los ayudó a ellos, se hizo líder de ellos. Pero después dice la Biblia que salió de la cueva de Adulán, que pasó un proceso de formación. Entonces él fue a ser el rey de Israel. Entonces uno ya viendo a David como rey de Israel, ya no ve el arrogante que fue Saúl. Ya no ve el que tiene que hacer todo lo que diga porque aquí el que mando soy yo. No, no, no. Era un hombre realmente entregado a Dios. El reinado de David dice que Dios miró a David y lo tituló o lo nombró como el hombre conforme a su corazón. Era un hombre cuyo corazón agradaba a Dios. Dígame amén. Amén. Pero sabe una cosa, la Biblia también me enseña que la formación de Dios sobrepasa la de los hombres. Dígame amén. Y uno ve un hombre, saliendo un poco de David, un hombre llamado Moisés, que usted sabe que lo mandaron allá, cuando eso no había cual agua, entonces lo mandaron allá por el parque, por un río allá, en una canastilla. Pero lo toma una de las familiares del faraón, usted conoce la historia, y va a ser desde niño formado y criado y enseñado nada más y nada menos que en el palacio real, allá con faraón. ¿Usted se imagina qué enseñanza podía recibir? Moisés era un hombre capacitado, un hombre preparado, un hombre elocuente. Dice la palabra que Moisés era elocuente. Increíble Moisés. Pero cuando Dios lo llama, le dice, venga, venga, ahora lo voy a formar soy yo. Ahora lo necesito para que usted sea el elegido, para que saque a mi pueblo de la esclavitud y de la escasez de todo lo que tiene y se vaya por ellos a través del desierto y los lleve a la tierra que yo prometí darles. Y dice la Biblia que Moisés perdió su elocuencia y fue tartamudo. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Usted se imagina a Moisés? Tratamos todos por este lado para llegar al otro lado. Ese era Moisés. Un hombre que antes había sido formado desde niño, desde bebé, en la casa de Faraón. En un lugar elocuente, en un lugar donde era elocuente, donde había sido muy bien formado. Pero la formación del hombre a veces es insuficiente, Dios la quita y pone la formación de él. Y uno no ve a Moisés en la Biblia diciendo, ¿y yo por qué Dios me quitó esto y por qué yo tengo que ser así? Eso no es justo. No, él entendió que era la formación de Dios, díganme amén. Amén. Pero hay otra cosa más, y es que también ocurre algo, y es que cuando David es usado para matar a Goliat y sacar los espíritus de Saúl, ya lo dijimos a través del arpa, aliviar la enfermedad y todo lo demás, vino un proceso de él en donde no recibió de Saúl el agradecimiento, la correspondencia, y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Esperamos ser correspondidos por aquellos a los que algún día les dimos la mano y a veces no lo recibimos. A veces decimos, pastor, la Biblia dice que todo lo que yo siembro recojo, pero yo no estoy recogiendo lo que he sembrado, es que tú no lo vas a recibir. Necesariamente la persona a la que tú te lo das, el que nunca se olvida de ti, te lo va a cumplir, se llama Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Si estamos dándole a Pedro para recibir de Pedro, quizás Pedro te va a defraudar. Pero David, dice la Biblia, él siguió adelante y en esos momentos de dificultad afrontó algo y fue entender el proceso y la formación de Dios. ¿Cuánto nos cuesta hacerlo? ¿Cuánto nos cuesta entender que nosotros cuando estamos en formación no recibimos el apoyo de los que más queremos? A veces a los que más hemos ayudado y más hemos bendecido son los que más duro nos dan y nos levantan calumnias y uno dice, wow, ¿y esto qué es? Pero vamos a terminar la enseñanza de hoy mirando 1 Samuel capítulo 30 y leamos los primeros 8 versículos para concluir esta enseñanza. 1 Samuel 30, 1 al 8, por favor, búsquela en la palabra rápidamente. 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 al 8. Dice la traducción al lenguaje actual así. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas, o sea, un ejército enemigo, había atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a sus mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Abimelech, tráeme tu chaleco sacerdotal. Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer.
Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios y le preguntó, ¿debo perseguir a estos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Y Dios le respondió, persíguelos, porque vas a alcanzarlo y también vas a recuperar lo que te robaron. Amén o no amén. Mira algo, una escena diferente a la anterior. Ya David llega con sus hombres y encuentra que el lugar donde estaban sus esposas, los ancianos y los hijos, había sido desolado, lo habían quemado y se habían llevado sus esposas, su familia, sus hijos. Imagínese la escena. Ahora David estaba desconsolado quizás. David diría, uy, esto que pasó, Dios mío. Pero él no recibió de la gente el apoyo, no que le dijeran, no importa, hagamos algo. ¿Dónde estarán? Vamos a buscarlos. Dice la Biblia que ellos llegaron y empezaron a culpar a David que eso había ocurrido porque él se los había llevado hacia otro lugar. Y David empieza a tener problemas y a recibir de la gente otra vez el desagradecimiento y otra vez la circunstancia que en lugar de apoyarlo lo hacen es que quizás hacerme lugar. Pero la Biblia dice que David no se fue a buscar una solución a otro lugar. Dice que David, dice la Biblia claramente, lo acabamos de leer, consultó con Dios. Y dijo algo, exclamó antes de consultar, dijo, Dios podrá sacarnos de esto. Pero la Biblia dice que él fue, consultó con Dios y le dijo, ¿qué debo hacer? Y le dijo, ¿será que los sigo? Y si los persigo, ¿los alcanzo? Y si los alcanzo, ¿recupero lo que me quitaron? ¿Sabe por qué digo esto? Y por qué quiero terminar la enseñanza con esto. Porque nosotros pasamos problemas. ¿Quién no pasa problemas? Todos pasamos problemas. Todos tenemos gente de la que quizás queremos ser parte de nuestra solución. No, yo tengo un tío de plata, pastor, y pues si yo tengo problemas, yo voy donde mi tío. El tío de plata un día le dice, ya no más, hijito. Yo no soy su papá. Y dice, ay, se me cayó ahora el que me ayudaba. Pastor, yo quiero ir a la universidad. Y a mí alguien me prometió que me va a ayudar en la universidad y esa persona no salió con nada. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero la Biblia dice que David en su tremendo problema, y por eso quise tomar esta escena, porque es que no había perdido dinero que se puede recuperar. No había perdido quizás unos días de tiempo, entonces dijo, después duermo menos y lo recupero. Había perdido sus esposas, sus hijos, la gente, la familia de él y de su ejército. Había sido raptada, había sido sacada de ese lugar llamado Ziklag. ¿Está conmigo o no? Imagínate eso. Ay, no, pastor, yo no me aguanto, mis hijos son tan cansones, pero ¿qué tal si usted llegara esta noche y no los encontrara? ¿Cómo lloraría por los cansones? ¿Amén o no amén? Ay, pastor, lo que pasa es que yo tengo muchos problemas. ¿Y cómo es que Dios es tan injusto y en lugar de ayudarme a solucionar lo mío, llegan 400 peores que yo? Hay gente que necesita más de lo que tú y yo necesitamos. Hay gente que dice, pero pastor, ¿por qué me toca esto a mí? Porque le toca algo más suave, porque Dios lo quiere, pero Dios le rodea a gente que necesita más para que usted se dé cuenta que aunque usted no sepa nada, se está ahogando en un vaso con agua. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces la Biblia dice que él consultó con Dios y esto nos enseña algo para terminar. Y es, cuando tú y yo tenemos problemas, estamos en la formación, la mejor y única solución es dejarnos asesorar por Dios. Es consultarle a Dios. Porque si tú y yo no le consultamos a Dios, pues tenemos problemas. Porque empezamos a hacer muchas cosas y finalmente el error nos lleva a otro error y a otro error. Uno ve a un David que comete un error, cuando comete el error de acostarse con la mujer prohibida, después eso hace que él piense, no, me quedó embarazada y entonces hubo otro error. Y ahora yo voy a hacer otra cosa y te voy a tratar de matar, de buscar al esposo de ella para que esté con ella y le echen la culpa y comete otro error. Después empieza a matar al esposo. Y uno ve que habían errores tras errores tras errores, porque David en ese momento no consultó a Dios. El mismo David que acá está consultando a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque la vida no se trata de tomar decisiones solamente, se trata de tomarlas direccionadas por Dios. No se trata de una religión, iglesia. No se trata de que, es que yo puedo hacer que mi pastor ore por mí. No, usted puede arrodillarse a solas con Dios, pero usted no debe moverse, actuar, hacer ninguna cosa si no la consulta con Dios. Amén. Y David en tremendo problema, no salió loco desesperado a mirar qué hacía. Dice que buscó el manto sacerdotal de Abiatar y le dijo, ¿sabe algo? Yo me lo voy a poner, voy a consultar con Dios. Y él dijo, listo, hágalo. Entonces él fue y termina la historia diciendo que, pues obviamente que él recuperó las esposas y los hijos, y nuevamente los mismos que lo acusaban y lo señalaban y le querían echar la culpa estaban muy felices porque el héroe de David había alcanzado el éxito de recuperar lo que se había perdido. Pero no lo hacemos porque no consultamos con Dios.
Y la mejor muestra es la mujer del flujo de sangre. Una mujer que ve a Jesús y dice, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana. A ver, yo pregunto, la Biblia dice que ella se gastó todo el dinero que tenía en médicos. Y antes se ponía peor, nadie la sanó. Pero si una mujer como ella exclama, si tan solo tocara el borde de su manto fuera sana, era porque ella tenía claro que la fuente de su sanidad era Jesús. Y dice que efectivamente tan solo tocó el borde de su manto, ella fue sana automáticamente. ¿Y cuántas veces nosotros sabemos que la fuente de nuestra bendición es Dios, pero vamos a buscar los atajos? ¿Por qué no consultamos con Dios? Porque no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, y es que nos dejemos direccionar por Él. Amén o no amén. Hay acciones que parecen fáciles. No, yo me voy aquí por el centro y llegué aquí derecho y listo, esa es la más fácil. Y había un trancón de 3 horas. Pero él dice, usted no, métase por la derecha. Y dice, pero la derecha es que es una vueltota. Y por ahí llegó usted más fácil, porque la palabra dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces no se trata de querer ayudarle a Dios. Se trata de orar y dejarnos guiar para que Dios nos ayude. Dígame amén. Y yo quiero que usted en esta hora entienda algo. Y es cualquier proceso que pasemos de formación. Es un tiempo para alistarnos para la bendición que Dios quiere darnos. Es un proceso para alistarnos para lo que Dios quiere formar en nosotros y hacernos cada día mejor en Él. ¿Tienes problemas y dificultades? Déjame decirte, todos los tenemos. Quizás unos diferentes a otros, es cierto. Pero la única fuente de tu bendición y de mi bendición es Dios. Cuando estás pasando dificultades y Dios te rodee de gente más necesitada que tú, no te quejes, ayúdala. Porque esos mismos hombres endeudados, afligidos y amargados que llegaron a David en un momento terrible para David, después fueron los que daban la vida por David. Irrumpieron en el lugar de los enemigos para darle un vasito con agua a David que tenía ese pobrecito David. ¿Sabe qué es lo peor? La Biblia dice que él botó el agua, ni siquiera se la tomó. Porque la palabra no decía, en el fondo no era que David tenía sed. El fondo es que usted hoy está trabajando por alguien que no sabe que mañana puede ser su escudero. Que mañana puede ser la persona que le ayude. Y no necesariamente tienes que dar esperando que sea alguien le ayude. Porque Dios te va a recompensar. Pero ¿sabe una cosa? Uno dice, pastor, ¿cómo es que yo soy líder? ¿Cómo es que yo soy un hombre o una mujer de Dios? Que estoy pasando mi proceso personal. Y Dios me está rodeando de gente que tiene mucha necesidad. Yo no tengo ni fuerzas para mis cosas. ¿Cómo hago para hacer que otros lo hagan? Déjese usar por Dios. ¿Sabe una cosa? David le hubiera podido decir a estos hombres, mire hermanitos, yo tengo muchos problemas para ponerme a ayudarlos a ustedes. Y además 400, busquen oficio. Pasen por otro lado. ¿Verdad? Pero David dice que él los acogió. Se volvió líder de ellos. Porque es que hemos sido formados en una mentira. Y es que el líder es el que el pastor nombró y puso en el altar. El líder es aquel que maneja un ministerio. No necesariamente es un líder. Un líder es aquel que quiere enfocarse en ir adelante para ayudar a otros, para dejarse guiar por Dios, para hacer bendición para otros. Pastor, hay mucha necesidad en mi barrio, en mi sector, en donde yo estoy. Pero yo quiero que usted baje, yo no quiero hacerlo porque yo tengo muchos problemas. David tenía muchos problemas. Estaba huyendo no por plata, no porque estaba triste, estaba huyendo para salvar su vida porque Saúl lo quería matar. Sin embargo, se volvió líder y acogió a 400. ¿Sabe por qué te quiero terminar diciendo esto? Y alguien a través de las redes tienes que escuchar esto. Y es, nosotros nos quejamos. Porque en medio de nuestra formación, Dios nos quiere poner a formar a otros. Pero no te imaginas la bendición que hay en eso. Mañana, más adelante te reirás. Mañana cuando quieras esforzarte por hacer una circunstancia para poder satisfacer a tus hijos, Dios te va a decir, no necesitas hacerlo. Ya sembraste, ahora yo me encargo de ellos. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Cuando tú formas, cuando tú ayudas, cuando tú te esmeras por gente que tiene necesidad, Dios está tomando nota y Él siempre guardará memoria de lo que tú hagas. Quizás en tus oraciones dices, Señor, ¿por qué yo tengo que ayudar a tantos cuando mi necesidad también es grande? Porque esa es parte de tu formación y lo que te promoverá a llegar a donde Dios quiere que llegue. David iba a ser promocionado por Dios y fue el rey de Israel. Y años atrás mandó un profeta llamado Samuel, úngele, dile que yo lo escogí. Pero no se fue directamente para el palacio. Pasó mucha persecución y necesidad. ¿Sabe por qué hoy estás pasando proceso? Y a pesar de los procesos, tienes que ayudar a procesos de otros. Porque lo que Dios tiene para ti es algo muy grande. Ser el rey de Israel era el cargo más sobresaliente. Era manejar y dirigir. Era el primer hombre de autoridad sobre el pueblo amado de Dios. ¿Sabes que Dios quiere contigo algo muy grande? Pero hoy en la formación tiene que enseñarlo y tiene que aprenderlo.
Cierra tus ojos, por favor.